La auditoría tiene cientos de páginas. La firma la Auditoría Superior de la Federación. Lleva fecha de octubre de 2025. Y dentro, entre cifras y columnas que pocos iban a leer con detenimiento, aparece un número que cambió la conversación en los pasillos del Poder Judicial. Más de 270 millones de pesos de posible daño al erario en el Consejo de la Judicatura Federal. Un consejo que durante ese ejercicio fiscal estaba bajo el mando de Norma Piña Hernández. Antes de que sigas, si te interesan los casos donde el poder se investiga a sí mismo, dale like a este video. Toca el botón de hype que aparece al lado en la app móvil. Y si apenas llegas al canal, suscríbete y activa la campana. Aquí vamos a fondo. Porque ese número no llegó solo. Apareció unos días antes de otro golpe. El 31 de octubre de 2025, por unanimidad, los ministros de la Suprema Corte revocaron un amparo que Piña había concedido meses antes. Un amparo a una empresa minera que, de haberse sostenido, le habría permitido evadir un crédito fiscal de 2.800 millones de pesos. 2.800 millones con M. La votación fue unánime, ni un solo voto a favor de la exministra. Mientras todo eso pasaba, a cientos de kilómetros, en un silencio que empezaba a llamar la atención, otro nombre observaba sin hablar. Carlos Salinas de Gortari, el expresidente que durante 3 décadas fue sinónimo de intocable. El hombre que sobrevivió al exilio en Dublín, sobrevivió a Zedillo, sobrevivió a Fox, sobrevivió a Calderón y hasta sobrevivió los primeros años del obradorismo. Ahora, con el país cambiando de régimen judicial, con la reforma de 2024 consumada y con una de sus antiguas interlocutoras en la Corte bajo la lupa de una auditoría federal, Salinas calla. Y la pregunta que vamos a seguir en este episodio es sencilla. ¿Por qué se están cerrando 2 cercos al mismo tiempo? ¿Y para quién se abren? Aquí hay 2 figuras que en apariencia no tienen nada que ver. Una ministra formada en la carrera judicial, con décadas de expediente técnico. Un expresidente del viejo PRI, metido en libros, viajes y silencios. Las 2 están viendo cómo el piso que pisaban se mueve. La reforma judicial las alcanzó por caminos distintos. Las investigaciones administrativas hicieron lo suyo. Y el calendario aprieta. 2027 como tope para que Piña pueda volver a cualquier cargo público y un Mundial 2026 que está reorganizando cada ficha política del país. Antes de entrar a fondo, conviene saber quién es Norma Lucía Piña Hernández y por qué, durante años, su figura fue considerada una de las más técnicamente respetables del Poder Judicial mexicano. Licenciada en Derecho por la UNAM, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante en España. Doctoranda en la División de Estudios de Posgrado de la propia UNAM, ministra de la Suprema Corte desde diciembre de 2015, electa presidenta del Pleno en enero de 2023, tras una votación reñida de 3 rondas en la que venció por 6 votos contra 5 a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. En mayo de ese mismo año recibió en Marruecos el Premio de Derechos Humanos 2023 de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Esa es la biografía oficial, la que estuvo en la página de la SCJN hasta que la reforma se consumó. Una jurista de carrera, con credenciales académicas internacionales y trayectoria técnica dentro del Poder Judicial. Justamente ese perfil, el de carrera judicial pura, es el que el nuevo esquema quiso desplazar. Y justamente ese perfil es el que hoy enfrenta una auditoría por más de 270 millones de pesos. Esa paradoja es parte de lo que hace tan cargada esta historia. En los próximos minutos vas a ver 3 cosas. La primera, ¿qué dice exactamente esa auditoría de la ASF? ¿Y por qué el nombre de Piña aparece en una columna que nadie está cuidando? La segunda, ¿cómo la reforma judicial de 2024 dejó a Piña sin blindaje y sin futuro político inmediato? Y la tercera, ¿por qué el silencio de Salinas en paralelo se está volviendo más fuerte que cualquiera de sus libros? Quédate, porque en un rato te voy a contar cuál es el argumento que menos se ha comentado sobre ese amparo de 2.800 millones de pesos. Y sorprende por dónde viene. Empecemos por donde tiene que empezar,
Por el documento, la Auditoría Superior de la Federación es, en términos simples, el órgano técnico de la Cámara de Diputados encargado de revisar cómo se gasta el dinero público en este país. Cuando la ACF emite una observación, eso no significa necesariamente que haya un delito. Significa que en la lectura de los auditores hay algo que no cuadra. Y cuando la cifra sobrepasa los 270 millones de pesos, la observación deja de ser solo técnica y se vuelve política. Conviene entender cómo funciona la ASF para medir el peso real de lo que pasó. El órgano revisa la cuenta pública anual del gobierno federal, mete el microscopio a miles de millones de pesos de gasto, emite informes por sector, educación, salud, seguridad y también poder judicial. Cuando detecta irregularidades, las clasifica. Algunas son observaciones menores que se solventan con papelería. Otras son promociones de responsabilidades administrativas. Y las más graves pueden derivar en denuncias formales ante la Fiscalía General de la República por presunto desvío de recursos. El rubro de 270 millones no cayó en la categoría más leve. Cayó en un terreno donde la solvencia requería que el Consejo comprobara, documento por documento, qué servicios se entregaron, en qué fechas y bajo qué condiciones. Ese tipo de comprobación, cuando se pide años después del gasto, suele encontrarse con papeles incompletos o con archivos incompletos. Y ahí es donde el expediente empieza a pesar. En octubre de 2025, cuando el reporte se hizo público, varios medios mexicanos recogieron el hallazgo. El Grupo Milenio fue uno de los más puntuales. Detalló que el mayor rubro del daño estaba en servicios de tecnologías, donde el CEJF tenía 10 contratos y 5 convenios vigentes durante el ejercicio fiscal de 2024. Mantenimientos correctivos y preventivos, soporte de red local, licencias y servicios de impresión y digitalización. Todo eso se contrató, todo eso se pagó. Pero, según la ASF, en más de 200 millones de ese gasto no quedó documentada la recepción de los servicios. Tampoco se acreditaron las penalizaciones por servicios entregados con hasta 7 meses de atraso. Y las pruebas de funcionalidad a los equipos, que debían estar registradas en expediente, simplemente no aparecieron. ¿Qué significa esto en la práctica? Un consejo encargado de administrar la infraestructura de justicia federal, el mismo que cuida el presupuesto de los jueces, la logística de los tribunales y la operación digital de los expedientes, pagó por servicios cuya entrega no pudo comprobar, pagó por mantenimientos que llegaron tarde sin cobrar las penas contractuales. Y compró equipos de impresión que cuando los auditores fueron a contarlos, no aparecían en el sitio donde decían los reportes. Trascendió que la ASF detectó incluso diferencias entre el número de equipos facturados y el número de equipos realmente operando. En un contrato público, eso puede ser un error administrativo. En varios contratos simultáneos y durante el ejercicio que cerró bajo la gestión de Norma Piña al frente del CJF, el patrón cambia de lectura. Ahora, quiero aclarar algo antes de seguir. La auditoría de la ASF señala posible daño al erario. Posible. Eso todavía no equivale a sentencia ni equivale a una acusación formal por parte de la Fiscalía General de la República. Hasta donde hay información pública, no existe una imputación penal directa contra Piña por estos hechos. Lo que existe es una observación técnica con una cifra concreta y un periodo fiscal específico. A partir de ahí, la pelota pasa a otras instancias, el Consejo actual, la propia Fiscalía y eventualmente tribunales administrativos. Pero la señal política ya quedó instalada y el tiempo en que llegó esa señal es relevante. Pregunto directo para que comentes abajo. ¿Tú crees que un daño de 270 millones de pesos se detecta hasta 2025 por casualidad o porque el régimen anterior ya no estaba ahí para contenerlo? Me interesa leer tu respuesta en los comentarios. Y si te está pareciendo útil el análisis, un like y el botón de hype ayudan a que este tipo de episodios llegue a más gente en México. Volvamos al expediente. Antes de que la ASF publicara su reporte, la Corte ya le había dado un revés a Piña por otra puerta. Una puerta que habla del mismo tema de fondo.
el dinero público que se está defendiendo y las decisiones judiciales que lo dejan escapar. El 31 de octubre de 2025, por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte revocó un amparo que la entonces ministra presidenta Norma Piña había concedido. El amparo beneficiaba a Primero Empresa Minera, según reportó Grupo Milenio y otros medios. Con esa resolución, la minera pretendía evadir el pago de un crédito fiscal de 2.800 millones de pesos. Unanimidad significa que todos los demás ministros, incluidos los que estaban alineados con ella en otras peleas internas, votaron en contra de lo que ella firmó. Ese detalle es sísmico. Piña, durante sus años en la Corte, fue identificada por muchos colegas como una jurista técnica, rigurosa en la forma. Esa era la imagen pública. Por eso, cuando un pleno completo tira un amparo tuyo sin ni un voto de apoyo, el mensaje excede lo jurídico. Es un mensaje institucional. Aquí ya nadie te cubre. Va el ángulo que casi nadie está señalando. El argumento central de los ministros para revocar ese amparo tiene que ver con la naturaleza misma del acto reclamado. Lo que dijo el nuevo pleno, en términos simples, es que la exministra había interpretado la ley fiscal de una manera que abría un boquete por el que cualquier empresa grande podía pasar. 2.800 millones ya era una cifra enorme para un solo caso. Lo verdaderamente incómodo era el precedente. Si ese amparo se quedaba firme, muchas otras empresas con créditos fiscales parecidos se habrían subido al mismo tren. Aquí conviene explicar algo que muchos espectadores no tienen por qué saber. En México, el crédito fiscal es el adeudo que el SAT le determina a una empresa cuando revisa sus declaraciones y encuentra impuestos no pagados, deducciones improcedentes o esquemas considerados abusivos. Cuando la empresa no está de acuerdo, recurre al tribunal fiscal. Si pierde ahí, acude al Poder Judicial y el último recurso en esa cadena es la Suprema Corte. Lo que la Corte resuelve ahí se vuelve referencia para miles de casos parecidos. Por eso, un solo amparo de la Corte puede reconfigurar cuánto dinero entra en las arcas del país durante años. Un criterio jurídico favorable a las empresas grandes puede vaciar de golpe la recaudación en un sector completo. Un criterio jurídico favorable al fisco puede, al revés, obligar a grandes contribuyentes a pagar lo que llevaban años peleando. Entender esa mecánica ayuda a medir el peso del amparo revocado. El sector minero mexicano merece una nota aparte. México es uno de los principales productores mundiales de plata, oro, cobre y zinc. Durante décadas, varias empresas mineras operaron concesiones gigantescas con regímenes fiscales muy favorables. Desde 2013, con la reforma fiscal que introdujo un nuevo derecho especial sobre minería, empezaron las peleas judiciales. Muchas empresas pagaron, otras litigaron. Algunos de esos litigios llegaron a la Suprema Corte en los últimos años. Por eso, cuando se habla de un amparo fiscal minero revocado, no se habla solo de una empresa, se habla de un frente donde miles de millones de pesos se definen año con año en los tribunales. Esto apunta a algo que vale la pena nombrar con cuidado. La reforma judicial de 2024 cambió cómo se eligen los jueces. También abrió la puerta a revisar qué tipo de criterios venía usando la Corte anterior para decidir asuntos de dinero público. Cuando un criterio se revisa y se tumba por unanimidad, ahí se habla de algo más grande que un ajuste técnico. Se habla de una corrección de rumbo. El siguiente episodio de este expediente lleva fecha de octubre de 2024. Hay que retroceder un año para entenderlo. En ese momento, Piña todavía estaba al frente de la Corte. Presentó al Pleno una propuesta de presupuesto para 2025. 5.922.900.000 pesos. Un aumento nominal del 2,3% respecto al ejercicio anterior. La propuesta fue rechazada en sesión privada por varios de los propios ministros, y la razón del rechazo es lo que hay que escuchar. El Imparcial y otros medios reportaron que dentro de esa propuesta había rubros que la Ley Federal de Austeridad Republicana ya prohibía. Más de 130 millones de pesos para seguros privados de gastos médicos mayores. Más de 200 millones para el llamado seguro de separación individualizada. Un aumento del 74,9% en un rubro vago llamado simplemente proyectos, que implicaba 104 millones adicionales sin desglose suficiente. La única reducción que la presidenta había aceptado en su propuesta inicial fue la eliminación del seguro de riesgos.
El resto quedó. Y el resto fue lo que detonó el cuestionamiento. En la sesión privada, varios ministros le pidieron reelaborar el documento. Piña se comprometió a presentar una nueva versión al día siguiente. Para entender lo grueso del asunto, hay que saber qué es la Ley Federal de Austeridad Republicana. Es una ley aprobada en 2019 que impuso reglas claras a todos los servidores públicos federales de alto nivel. Prohibió compensaciones extraordinarias, seguros privados con cargo al erario y beneficios fuera del sueldo oficial publicado en el presupuesto. El objetivo declarado fue cerrar la puerta a los privilegios acumulados durante décadas en las altas burocracias. Jueces, ministros, magistrados, subsecretarios, directores de organismos autónomos, a todos les aplicaba. Lo que ocurrió con el presupuesto de 2025 es que la SCJN, bajo la gestión de Piña, pidió mantener rubros que esa ley ya había dejado fuera. Los seguros de gastos médicos mayores privados por 132 millones. El seguro de separación individualizada por más de 200 millones. Un aumento del 8,2% en el presupuesto operativo y ese rubro vago de proyectos que crecía 74,9% sin desglose claro. Eso, para un conjunto de ministros que ganaba por ley menos que el presidente de la República, era una línea muy visible para los críticos. Esto es lo que el público casi nunca ve. Una ministra presidenta defendiendo en un presupuesto institucional partidas que la propia ley de austeridad del país prohibía para funcionarios de alto nivel. Y es información del dominio público. No es rumor, es un hecho que quedó documentado en reportes periodísticos que siguen en línea. ¿Y qué tiene que ver esto con el daño al erario que la ACF encontró meses después? Tiene que ver en lo simbólico y en lo concreto. En lo simbólico muestra un patrón, una forma de entender el presupuesto institucional donde los beneficios individuales de los ministros pesaban más que el espíritu de la reforma fiscal que se venía gestando. En lo concreto, muestra que el Consejo bajo su gestión manejaba contratos y rubros que, cuando se revisaron con cuidado, arrojaron inconsistencias por cientos de millones. Todo esto pasó antes de la reforma judicial, antes de que el nuevo pleno encabezado por Hugo Aguilar Ortiz llegara. Antes de que se anunciara la reducción de pensiones de exministros. Todo esto estaba ocurriendo mientras la ministra presidenta seguía dando entrevistas, ofreciendo conferencias y hablando de la independencia del Poder Judicial. Por eso, cuando el 31 de agosto de 2025 Norma Piña salió oficialmente de la Corte, muchos analistas no la vieron salir como una heroína derrotada. La vieron salir como alguien que llegó al final de un camino con varios pendientes abiertos. Esa salida, por cierto, no ocurrió el día que ella hubiera querido. Su periodo como presidenta de la Corte estaba programado originalmente hasta diciembre de 2026. La reforma judicial recortó esa agenda de forma drástica. Por vía de artículos transitorios, el Congreso estableció que los ministros en funciones al momento de la aprobación debían salir antes para dejar paso a los electos popularmente. Algunos renunciaron anticipadamente en protesta. Piña eligió apurar el calendario, pero quedarse hasta la fecha marcada en la ley transitoria, 31 de agosto de 2025, es decir, casi un año y medio antes de lo originalmente previsto. La salida trajo otra sorpresa. La Constitución mexicana es clara. El artículo 101 prohíbe a quienes presidieron la Corte ocupar cargos federales, estatales o municipales durante 2 años después de dejar el encargo. También les prohíbe litigar como abogados, patronos o representantes ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Eso significa una cosa. Hasta 2027, Norma Piña queda bloqueada para ocupar cualquier cargo público remunerado. Secretaría de Estado, Fiscalía General, Diputación Federal, Gubernatura, titularidad de un órgano autónomo. Todo eso queda fuera. Y tampoco puede litigar como abogada frente al sistema federal que acaba de dejar. Algunos analistas lo llaman inhabilitación temporal. Otros prefieren hablar de un periodo de enfriamiento. Llámale como quieras. El efecto práctico es el mismo. 2 años y medio fuera del tablero. Cuando le preguntan a Piña sobre lo que viene, ella ha respondido en términos amplios. Ha dicho que su interés principal se mantendrá en el ámbito judicial y en la defensa del Estado de Derecho. No ha confirmado aspiraciones políticas concretas. Eso es lo que hay en el registro público.
Quédate porque ahora viene la parte que explica por qué este cerco contra Piña pudo armarse con tanta precisión. Y porque ahí entra por primera vez en esta historia el tema que da sentido a la reforma judicial de 2024. Para entender cómo llegamos aquí, hay que volver a septiembre de 2024. En ese mes, el Congreso mexicano aprobó la reforma judicial más profunda en décadas. La reforma cambió algo que parecía imposible de tocar. Obligó a que todos los jueces, magistrados y ministros federales fueran electos por voto popular, en una elección dividida en dos etapas, 2025 y 2027. Lo importante del cambio está en el detalle. Antes de la reforma, los ministros de la Suprema Corte eran propuestos por el Ejecutivo en ternas y el Senado elegía. Los jueces y magistrados subían por carrera judicial, con exámenes, concursos y años de expediente técnico. El sistema tenía defectos, por supuesto, pero garantizaba un mínimo de profesionalización. La reforma reemplazó ese esquema por elecciones populares. Cualquier ciudadano con título de abogado y un mínimo de años de práctica puede postularse. Los electores votan en boletas que en algunos distritos alcanzan decenas de candidaturas. Para quienes defendieron la reforma, el argumento central fue democratizar el acceso a la justicia y romper el blindaje de una burocracia judicial acusada de servir a élites económicas. Para quienes la combatieron, el riesgo fue abrir la puerta a jueces sin experiencia técnica, a campañas financiadas por intereses particulares y al ingreso del crimen organizado al sistema judicial a través de candidaturas difíciles de filtrar. Ese es el terreno donde hoy se juega la credibilidad del nuevo Poder Judicial. Y es también el contexto en el que Norma Piña se volvió el símbolo de lo que quedó atrás. Para muchos juristas dentro y fuera de México, la reforma fue un golpe directo a la independencia del Poder Judicial. Para el gobierno que la impulsó, fue la respuesta a una corte que, bajo la presidencia de Piña, había tumbado varias decisiones del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En 2023 cayó el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena. Cayó el decreto que blindaba obras prioritarias bajo el paraguas de seguridad nacional. Cayó el Plan B electoral. Cada una de esas tres derrotas merece una línea. La de la Guardia Nacional, resuelta en abril de 2023, invalidó el traspaso administrativo de esa corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional. Para el gobierno, era una pieza central del modelo de seguridad. Para la mayoría de la Corte, violaba el diseño civil que la Constitución ordenaba para las fuerzas de seguridad pública. La decisión se tomó por 8 votos contra 3. La del decreto sobre obras prioritarias vino en mayo de 2023. Ese decreto clasificaba como información de seguridad nacional los proyectos emblemáticos del sexenio: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, entre otros. Al clasificarlos así, los exentaba de trámites administrativos regulares, impactos ambientales, licitaciones abiertas. La Corte tumbó ese decreto y con ello dejó sin protección jurídica una arquitectura que el gobierno consideraba vital para cumplir su agenda. El Plan B electoral cayó en junio de 2023. Era un paquete de modificaciones al sistema electoral mexicano que, según sus críticos, debilitaba al Instituto Nacional Electoral. La Corte lo invalidó por vicios en el procedimiento legislativo. Esa resolución fue especialmente dura para el proyecto presidencial, porque el INE se había convertido en uno de los blancos preferidos de López Obrador en sus conferencias matutinas. 3 derrotas en 3 meses seguidos, cada una con Piña firmando como presidenta del Pleno. Esa secuencia, mirada con distancia, explica por qué desde el Ejecutivo se empezó a construir el argumento de que la Corte era un obstáculo al proyecto nacional, y por qué la reforma judicial, cuando llegó en septiembre de 2024, ya tenía una narrativa construida durante más de un año. La propia Norma Piña lo reconoció en diciembre de 2024, en su segundo informe anual como presidenta de la Corte. Dijo, con estas palabras, según lo recogió Latinus y otros medios: cada vez que la Corte resolvió uno de esos casos, las y los ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces. Incluso mencionó, y esto quedó en el registro público, que se realizaron alegorías en ataúdes con imágenes de algunos ministros. Para entender por qué esa pelea escaló tanto, hay que recordar cómo funcionaba el Pleno durante 2023. La Corte de ese año tenía una correlación interna dividida.
De un lado, ministras y ministros identificados con perfil técnico y con votación frecuente en sentido contrario al gobierno. Del otro, integrantes cercanos al proyecto del Ejecutivo, algunos de los cuales habían sido propuestos en ternas presentadas por López Obrador durante su sexenio. Entre esos dos bloques se jugaban las decisiones grandes, y la llegada de Piña a la presidencia del Pleno en enero de 2023 rompió una expectativa que Palacio Nacional había dado por hecha. Se esperaba que Yasmín Esquivel o que el propio Gutiérrez Ortiz Mena se llevaran la silla. La victoria inesperada de Piña por un voto, 6 contra 5, cambió el tablero desde el primer día. A partir de ahí, cada resolución que tocaba una obra emblemática, una política estrella o una reforma presidencial se volvió botín, y cada votación se leyó en Palacio Nacional, como un sí o un no a la cuarta transformación completa. Ese contexto ayuda a poder entender por qué la reforma judicial, cuando llegó, no llegó como una corrección jurídica, sino como respuesta política a una pelea de varios años. Y también ayúdate a entender por qué hoy, la revisión de la gestión de Piña al frente del Consejo de la Judicatura se mira con tanta lupa. Lo que está en revisión se extiende más allá de la administración de contratos tecnológicos. Es la lectura histórica de un sexenio completo de choque institucional. O sea, Piña estaba hablando en voz alta de una campaña política contra la Corte. Y desde su lugar, esa campaña derivó en la reforma judicial. Desde el lugar contrario, la reforma fue la respuesta popular a un poder judicial visto como blindaje del antiguo régimen. Los dos lados cuentan la misma historia con banderas distintas. Y en medio, el que pierde es siempre el ciudadano que esperaba que la Corte fuera un árbitro neutral. Lo importante para este episodio está en el segundo efecto de la reforma, el que todavía no termina de digerir el debate público. La reforma cambió cómo se eligen los jueces. También redujo pensiones, eliminó fideicomisos, bajó sueldos y entre varios cambios instaló a un nuevo perfil al frente de la Corte. Hugo Aguilar Ortiz, el primer presidente de la SCJN electo bajo las reglas nuevas, anunció en septiembre de 2025 una reducción en las pensiones de exministros y la eliminación de beneficios otorgados a quienes dejaron el cargo en años recientes. Sobre Hugo Aguilar Ortiz conviene decir algo, porque su perfil es distinto al que venía llegando a la Corte. Es abogado mixe, con años de trabajo en defensa de derechos indígenas. Antes de llegar a la presidencia de la SCJN, ocupó posiciones ligadas a esa agenda y a consejos de pueblos originarios. Su estilo público es reservado, con declaraciones pocas y medidas. No cargar un perfil mediático le sirve. Funciona como símbolo del cambio de piel del Poder Judicial y, al mismo tiempo, no regala material a quienes quieren convertirlo en figura polarizante. Esa combinación le da margen político al nuevo régimen. Eso afectaba a Piña, por supuesto, y afectaba a todos sus predecesores. El mensaje iba en una dirección muy específica. Se trataba de ahorrar dinero, sí, pero también de dejar claro que el régimen anterior, el que privilegiaba a los ministros con beneficios comparables a los del Ejecutivo, había terminado. Cuando Piña reapareció públicamente en noviembre de 2025, en un foro de la UNAM titulado El futuro de la justicia, independencia judicial en México y su entorno regional, dejó una frase que se viralizó. Fue la tormenta perfecta. Se refería a la velocidad con la que la reforma judicial se consumó en México, comparada con países como Brasil, Perú o Costa Rica, donde cambios similares tardaron años. Después vino el reconocimiento que pocos esperaban. Piña dijo sin adornos que todavía piensa en formas de revertir los cambios al Poder Judicial. Esa frase, junto con la afirmación de que hicimos todo lo que teníamos que haber hecho, le dio a sus críticos munición, porque la pregunta que quedó en el aire fue directa. Si tú y tus colegas hicieron todo lo que tenían que hacer, ¿por qué una reforma de esa magnitud pasó en meses? Ahí la conversación entra en terreno espinoso. Hay dos lecturas posibles y las dos están vigentes en el debate público. La primera dice que la reforma fue una venganza política contra una corte que se atrevió a frenar decisiones presidenciales. En esa lectura, Piña sale como una figura de resistencia institucional, atropellada por una mayoría política que no toleró el control judicial. La segunda dice que la Corte durante años operó como un mecanismo de protección para intereses económicos grandes.
Amparos que beneficiaban a mineras, bancos y grandes contribuyentes que peleaban créditos fiscales millonarios. Bajo esa óptica, el amparo a la minera por 2.800 millones de pesos que ella firmó y que el nuevo pleno tumbó por unanimidad vino como ejemplo perfecto. Cada quien se queda con la lectura que quiera. Y aquí quiero preguntarte algo y escuchar tu respuesta en los comentarios. ¿Tú ves a Norma Piña como una defensora de la independencia judicial que fue arrollada por la política o como una figura del viejo régimen que cayó junto con ese régimen? No hay respuesta correcta. Lo que sí te pido es que me lo digas abajo. Y si te está sirviendo el análisis, un like y el botón de hype nos ayudan a seguir trayendo este tipo de episodios. Vamos a subir otro escalón, mientras Piña se iba armando su nueva etapa de vida pública, con los límites del artículo 101 encima y la auditoría de la ASF pisándole los talones. Algo estaba pasando en paralelo, algo que a simple vista no parecía conectado, pero que cada vez tiene más sentido cuando se mira junto. El documento de la ASFEO, ese mismo expediente de posible daño al erario de 270 millones, no apareció en el vacío. Apareció en un momento donde la nueva conducción de la Corte estaba revisando una a una varias decisiones del régimen anterior. El amparo a la minera fue una, la reducción de pensiones fue otra, y hay señales de que vendrán más. Aquí conviene hablar de lo que en este canal llamamos pruebas blandas. Son las señales públicas que, sin constituir evidencia judicial, dibujan el mapa de cómo se mueve el poder. Señal número 1. Los comunicados oficiales. Desde el momento en que la ASF presentó su reporte, ni la propia Norma Piña ni voceros del anterior Consejo de la Judicatura emitieron respuestas públicas detalladas sobre los hallazgos concretos. Hubo declaraciones generales sobre independencia judicial, sobre carrera judicial, sobre el Estado de Derecho. La cifra de 270 millones de pesos no fue respondida rubro por rubro. Ese silencio también habla. Señal número 2. Los cambios operativos en el propio Consejo. Con el nuevo régimen instalado, varios contratos se reabrieron a revisión, se activaron auditorías internas adicionales y la información que antes circulaba con dificultad entre áreas empezó a moverse con más apertura. En cualquier burocracia, ese es un cambio de clima. Señal número 3. El silencio de quienes antes daban la cara por Piña. Varios exaliados suyos dejaron de hacer declaraciones públicas en redes, desaparecieron de los paneles, redujeron sus apariciones. Eso puede leerse como cautela. Puede leerse como cálculo. En un sistema político donde todo mundo mide dónde pone el pie, el silencio es un mensaje. Señal número 4. El propio cambio en el régimen de pensiones y beneficios. Ese movimiento institucional va más allá del ajuste técnico. Funciona en los hechos como un cerco económico al viejo régimen judicial. A quien salió bajo las reglas anteriores se le reduce el margen de sostén institucional. Y eso, políticamente, significa que cualquiera que quiera volver al juego tiene que hacerlo desde otra base. Estas 4 señales juntas no son una prueba de nada, son un dibujo. Y el dibujo apunta a algo que se está armando en silencio. En un momento te voy a contar por qué este mismo dibujo explica lo que está pasando en paralelo con Carlos Salinas de Gortari. ¿Y por qué el silencio del expresidente, lejos de ser descanso, está empezando a parecer otra cosa? Salinas es un nombre que para muchos mexicanos jóvenes suena a historia antigua. Para quienes recuerdan los años 90 suena todo lo contrario. Suena a una etapa donde el poder en México se concentró en pocas manos y se repartió con reglas que tardaron décadas en desmontarse. Carlos Salinas de Gortari fue presidente de México del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Llegó a la presidencia tras una elección que pasó a la historia por la llamada caída del sistema. El reporte oficial de que el conteo de votos se había interrumpido mientras él iba atrás, y cuando el sistema se restableció, él iba adelante. Esa duda nunca se resolvió del todo. Las boletas originales se destruyeron en 1992 por decisión de la Cámara de Diputados, entonces controlada por el PRI, con apoyo parlamentario del PAN de Diego Fernández de Ceballos.
Eso está en el registro histórico. Durante su sexenio, Salinas firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, privatizó la banca y decenas de empresas estatales, y reformó el artículo 27 constitucional para abrir el ejido a la propiedad privada. Desde una mirada, fue el hombre que modernizó al país. Desde la otra, fue el arquitecto de un modelo que concentró la riqueza en pocas familias y preparó la crisis que estalló en diciembre de 1994, conocida popularmente como el error de diciembre y formalmente como la devaluación que abrió la puerta al FOBAPROA. Vale la pena detenerse un momento en el año 1994, porque explica por qué Salinas sigue siendo una figura tan cargada. Ese año, en marzo, fue asesinado su candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, durante un acto de campaña en Lomas Taurinas, Tijuana. En septiembre, fue asesinado José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI y excuñado del propio Salinas. En enero, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se había levantado en Chiapas, justo el día en que entraba en vigor el TLC-AN. Y diciembre cerró el año con una devaluación que borró los ahorros de millones de familias. Ningún otro sexenio reciente concentra tantos hechos de ese peso en 12 meses. Por eso, cuando se habla de Salinas, lo que está en el fondo no es solo un expediente económico o político. Es una memoria colectiva sobre una época donde la violencia política, la crisis financiera y las decisiones estructurales del país parecieron converger al mismo tiempo. FOBAPROA es esa palabra que muchos mexicanos han oído sin entender del todo. Es el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Cuando la crisis bancaria golpeó en 1995, ya con Ernesto Zedillo en la presidencia, los pasivos de varios bancos quebrados se convirtieron en deuda pública. Es decir, los errores privados los pagó el conjunto del país a lo largo de décadas. Esa decisión se tomó bajo Zedillo, pero las condiciones estructurales que llevaron a ella venían de la gestión anterior. Para muchos analistas, FOBAPROA fue el cierre simbólico de la era Salinas. Después vinieron los años del exilio. Salinas vivió en Irlanda y en otros países. Regresó a México de forma intermitente. Sobrevivió a la investigación contra su hermano Raúl, que fue encarcelado y luego liberado. Sobrevivió también al asesinato de otro de sus hermanos, Enrique Salinas de Gortari, quien murió en el Estado de México en 2004 en circunstancias que hasta la fecha no se han aclarado. Según el registro público recogido en enciclopedias y medios, la Interpol había abierto investigación sobre Enrique por presunto lavado de dinero. El exilio de Salinas merece una línea aparte porque marcó una dinámica que se repetiría con otros políticos mexicanos. Se fue del país en 1995, en medio de la tormenta postelectoral y con el caso Colosio abierto. Estableció residencia en Dublín durante años. Desde ahí viajó a distintas universidades, centros de pensamiento y espacios académicos europeos donde lo recibieron. En 2008, el St. Anthony's College de Oxford lo recibió como invitado. Publicó libros, mantuvo redes internacionales, escribió prólogos y poco a poco fue construyendo una narrativa alternativa en la que dominaba en México, donde para muchos mexicanos él seguía siendo el responsable moral de lo que pasó en 1994. En 2005, una encuesta nacional de la Casa Parametría le dio 73% de imagen negativa y apenas 9% de imagen positiva. Ese dato, citado en reseñas y estudios posteriores, convirtió a Salinas en uno de los expresidentes menos populares en la historia moderna del país. Esa percepción pública nunca se revirtió del todo. Por eso cada intento de reposicionarlo, como los textos recientes que ya mencionamos, carga con 20 años de imagen cuesta arriba. Todo esto es parte del expediente de la familia Salinas en la memoria pública mexicana. Viene la parte que hay que tratar con cuidado. Durante décadas, distintos gobiernos mexicanos, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, convivieron con la figura de Salinas sin llevarlo a una consecuencia penal directa. Hubo investigaciones, hubo denuncias. Hubo libros periodísticos de autores reconocidos que documentaron operaciones, redes y conflictos, pero el expresidente nunca enfrentó proceso formal en territorio mexicano. Algunos lo leen como falta de pruebas concluyentes, otros lo leen como prueba indirecta de protección institucional. Yo me quedo en el terreno de lo verificable. Hasta hoy, Salinas no tiene causa penal abierta en México. Entonces, ¿por qué hablar de él ahora en el mismo episodio que de Piña?
por dos razones. La primera es temática. Piña representa en el imaginario de la reforma judicial al último bastión del régimen judicial que nació durante los años del salinismo político. Salinas no la nombró. Ella llegó a la corte en diciembre de 2015, mucho después. El modelo de corte autónoma, con ministros designados por sexenios largos, con beneficios económicos altos y con poder de veto sobre decisiones presidenciales. Ese modelo tiene su raíz en la reforma de 1994. Una reforma diseñada durante el sexenio de Salinas y consumada por Zedillo. La segunda razón es táctica. En los últimos meses de 2025, mientras la Corte vivía la transición al nuevo régimen, empezaron a aparecer columnas, artículos y reportajes que buscaban lo que algunos analistas llamaron la desdemonización de Salinas. Textos en medios digitales que reclamaban reevaluar su legado económico, que comparaban el crecimiento del PIB durante su sexenio con el crecimiento promedio bajo la Cuarta Transformación, que recordaban el Telecán como logro estructural. Uno de esos textos, publicado en un portal llamado Proyecto Metropolitano ZMG, en septiembre de 2025, argumentaba literalmente que el regreso de Salinas a la vida pública no es un capricho, es una necesidad. Esa frase, escrita y publicada en línea, marca un cambio de clima. Durante años, hablar bien de Salinas en espacios públicos era, por decirlo suave, incómodo. En 2025 empezó a ser una opción editorial. Aquí vuelve el objeto central de este episodio, porque mientras algunos intentan reposicionar la figura de Salinas, la auditoría de la ACCF al CJOF de 2024 sigue ahí, abierta, con una cifra de 270 millones de pesos, con el nombre de Piña en el periodo fiscal y con consecuencias todavía por definirse. Lo que se está cerrando contra Piña es el molde de un cerco contra una era. Y en esa era, Salinas ocupa un lugar simbólico que cualquiera con memoria política mexicana puede reconocer. Pregunto para los comentarios. ¿Tú crees que esta revisión del antiguo régimen judicial va a terminar tocando también expedientes del viejo PRI, incluidos los de Salinas y su entorno? ¿O crees que se va a quedar en Piña y en unos cuantos ministros? Coméntalo abajo y si llegaste hasta aquí, un like y un toque al botón de hype nos empuja para seguir con este tipo de episodios largos. Hay un detalle que se ha comentado poco y que vale la pena poner sobre la mesa. Salinas, que durante décadas fue uno de los expresidentes más activos en publicaciones y entrevistas, lleva meses con un perfil público bajo. Según MCN Biografías, en su reseña actualizada a 2026, Salinas ha mantenido una presencia discreta en los medios y ha enfocado su energía en la reflexión sobre el futuro del país. Esa frase, escrita en clave de respeto biográfico, admite una lectura más dura. Ha bajado el ruido porque subirlo en este momento no le conviene. Hay otra pieza que conecta. En 2024 y principios de 2025, varios de los textos escolares que defendían la versión oficial del salinismo empezaron a ser objeto de debate público. Artículos en la Crónica de Hoy, en La Jornada y en otros medios hicieron memoria sobre los libros de texto gratuitos publicados bajo su sexenio, que contenían frases elogiosas sobre su propio triunfo electoral de 1988. Ese debate aparentemente pedagógico también fue político. Al tocar esos libros se tocaba la narrativa fundacional del salinismo. Y la narrativa fundacional del salinismo es justamente lo que Piña, como figura institucional, encarnaba en la corte. El arco se cierra así. Una reforma judicial tumba el régimen. Una auditoría detecta posible daño al erario bajo la gestión anterior. Un amparo millonario se revoca por unanimidad. Un presupuesto con seguros prohibidos queda exhibido. Una inhabilitación de 2 años se activa automáticamente. Y en paralelo, la figura política que fue eje del modelo anterior, Salinas, baja el volumen de sus apariciones justo cuando algunos intentan reposicionarlo en la conversación pública. Los dos cercos se están cerrando al mismo tiempo. Y no parece coincidencia. Toca preguntarse qué viene ahora. En las próximas semanas y meses hay varios escenarios abiertos. Y cada uno cambia la lectura del caso. Escenario 1. La ACF cierra el expediente administrativo contra el CJF del periodo 2024 con observaciones solventadas. El Consejo responde cada rubro, presenta documentación, paga penalizaciones donde falten y el asunto se archiva sin consecuencias mayores.
Si eso pasa, Piña sale con una cicatriz reputacional, pero sin consecuencia legal, y los 270 millones quedan como nota al pie de su paso por el cargo. Escenario 2. Las observaciones no se solventan. En ese caso, el expediente puede escalar a responsabilidades administrativas e incluso, si aparecen indicios de desvío intencional, a responsabilidades penales. Ahí el caso cambia de naturaleza y el periodo de inhabilitación hasta 2027 deja de ser solo un tope constitucional. Se vuelve un piso posible para procesos más largos. Escenario 3. La Fiscalía General de la República, por iniciativa propia o por denuncia, abre carpeta. Hasta donde haya información pública, hoy no existe tal carpeta contra Piña. La FGR opera sin aviso, y en un entorno donde la nueva Corte está revisando las decisiones de la anterior, la apertura de una línea de investigación formal es una hipótesis viable. Hay que decirlo con calma y con gradación. Es un escenario posible, no confirmado. Escenario 4. Nada de lo anterior ocurre en el corto plazo y el tema se queda como un ruido que acompaña a Piña hasta 2027, cuando venza la inhabilitación del artículo 101 y ella tenga que decidir si vuelve al juego público o no. 4 escenarios. Muy distintos entre sí, cualquiera de los 4 es técnicamente viable. Sobre Salinas, el mapa es distinto. Él no tiene una auditoría encima de su nombre hoy, no tiene un amparo revocado que lleve su firma. Lo que hay es una ola mediática en los últimos meses que intenta reacomodar su figura. Y hay un silencio suyo prolongado que algunos leen como prudencia y otros leen como cálculo. Lo que se puede afirmar con cuidado es lo siguiente. Si el régimen judicial que nació con la reforma de 1994 se termina de desarmar en los próximos años, la figura simbólica de Salinas va a quedar más expuesta de lo que ha estado en décadas. Eso es lectura de contexto, no predicción. Y la lectura de contexto en este canal se hace siempre con el freno puesto. Hay un elemento adicional que enmarca todo el episodio y vale la pena mencionar. En junio de 2026, México será sede, junto con Estados Unidos y Canadá, del Mundial de Fútbol. Ese evento no es solo deporte, es escrutinio internacional, es seguridad federal desplegada a niveles inéditos. Es presión diplomática y mediática sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum en cada movimiento. Y es un calendario político que obliga a resolver o, al menos, dejar aparcados muchos frentes abiertos antes del saque inicial. En ese marco, la revisión del viejo régimen judicial, las auditorías al Consejo de la Judicatura y los movimientos contra figuras del pasado priista pasan a tener un peso simbólico distinto. Son mensajes que se leen dentro y fuera del país. Son señales de limpieza o de persecución según quien las interprete. Pero nadie discute que llegan en un momento donde el escaparate internacional está encendido. Aquí conviene hacer una pausa honesta. Nada de lo que hemos contado en este episodio es una acusación penal contra Norma Piña ni contra Carlos Salinas de Gortari. La auditoría de la ACFF es una observación técnica, con posible daño al erario, pendiente de resolución administrativa. El amparo revocado es una decisión judicial pública y unánime del nuevo Pleno de la Corte. El presupuesto cuestionado en 2024 es un hecho documentado por medios mexicanos. La inhabilitación es una disposición constitucional automática. Y la presencia pública reducida de Salinas es una observación periodística, no una evidencia de delito. Todo lo demás, las lecturas, las conexiones temáticas, los escenarios, son eso, lecturas. Lo que sostiene el episodio son los hechos verificables. Ahora va la pregunta que quiero dejarte para los comentarios, la más fuerte. ¿Tú crees que lo que está pasando con Piña y el telón de fondo donde aparece Salinas es parte de una limpieza institucional necesaria después de décadas de intocabilidad? ¿O crees que estamos frente a una venganza política selectiva disfrazada de revisión técnica? Quiero leer cada respuesta. Este tipo de debates es lo que define hacia dónde se mueve el país. Hay una cosa más que importa mencionar, y es el marco regional. Lo que está pasando en México con el Poder Judicial no es un caso aislado en América Latina. Brasil vivió su propia tensión con el Supremo Tribunal Federal durante los gobiernos de Bolsonaro y Lula. Perú atravesó disputas públicas entre el Tribunal Constitucional y el Congreso. En Argentina, la pelea por la Corte Suprema cruza cada cambio de administración.
Lo particular del caso mexicano, como la propia Piña reconoció en UNAM, es la velocidad. Lo que en otros países llevó años, aquí se aprobó en meses. Ese detalle tiene consecuencias. Una reforma constitucional de esa magnitud aprobada con prisa deja zonas grises, abre frentes de interpretación y convierte cada decisión posterior del nuevo pleno en un precedente que pesará durante décadas. Por eso, la auditoría al CJF, el amparo revocado y los demás movimientos de revisión no son simples notas de prensa, son ladrillos del nuevo edificio institucional. Y cada ladrillo mal puesto o bien puesto va a marcar lo que quede de corte en los próximos 20 años. Si llegaste hasta aquí, gracias por tu tiempo. Estos episodios largos no se sostienen sin tres cosas muy concretas. La primera, que le des like al video. La segunda, que toques el botón de hype que aparece al lado del like en la app móvil. Eso nos ayuda en el algoritmo más de lo que parece. Y la tercera, la más importante, que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones. Así llegas a los próximos episodios, porque en las siguientes semanas vamos a seguir a fondo con la transición del Poder Judicial, con los nuevos movimientos de la Fiscalía General y con lo que se está armando en paralelo desde Harfuch y desde Seguridad Federal rumbo al Mundial 2026. La auditoría sigue abierta. El amparo revocado marcó precedente. La inhabilitación corre y el silencio de Salinas se escucha cada vez más fuerte. Una última reflexión antes del cierre. 2027 no es una fecha cualquiera en el calendario político mexicano. Ese año se celebra la segunda etapa de la elección judicial, la que renovará la mitad restante de jueces y magistrados federales bajo las nuevas reglas. Ese mismo año termina la inhabilitación constitucional de Piña y empieza la preparación formal de la sucesión presidencial de 2030, donde figuras como Harfuch y otros nombres del gabinete de Sheinbaum empezarán a medir fuerzas en serio. En ese cruce de calendario, los movimientos que hoy parecen administrativos van a pesar. Porque la auditoría de la ASF, el amparo revocado, la revisión de pensiones, cualquier carpeta que eventualmente abra la FGR, todo eso va a circular como material de campaña, no solo en redes, también en estrategia de partido. Cada expediente que sobreviva 2026 se vuelve pieza de ajedrez rumbo a 2030. Por eso conviene estar atento a cómo se mueven estas fichas en los próximos meses. Y hay una pregunta que, en voz baja, varios analistas políticos se hacen. Si el régimen judicial que nació con la reforma de 1994 se desmonta por completo, ¿qué queda del blindaje que por décadas protegió a figuras históricas del priismo, incluidos los miembros de la familia Salinas? La respuesta honesta es que nadie lo sabe todavía. Lo que sí se sabe es que ese blindaje, por primera vez en mucho tiempo, está agrietado. El próximo capítulo de esta historia no lo escriben los medios ni lo escribimos los que analizamos. Lo escribe la decisión que tomen en las próximas semanas la ASF, la FGR y la nueva corte. Cuando esa decisión llegue, ya sabes dónde te vamos a estar esperando. Y tú tienes la última palabra en los comentarios. Hasta aquí este episodio. Nos vemos muy pronto.